Marea 11. Orfeo y Eurídice se aferraban el uno al otro, ambos parecían temer que su pareja desapareciera para siempre si alguno de los dos se soltaba. Orfeo guiaba el camino. Ambos seguían el cauce del Leteo, rumbo a la casa de Hades. Orfeo sabía que no podía simplemente raptar el alma de su amada, puesto que Hades jamás lo habría permitido. Y Orfeo no podía soportar la ida de que su amada fuera arrebatada de la vida por no haber hecho las cosas bien. Las notas de lira de Orfeo era un mapa sonoro para ambos. Cada nota parecía iluminar una parte del inframundo que jamás había visto la luz antes. ¿Qué vamos a hacer, Orfeo?, preguntó la ninfa de pelo oscuro. No entendía por qué no huyan del inframundo. Confía en mí, haré lo que me pida, y te dejará marchar. Orfeo parecía completamente seguro de lo que decía, y para Eurídice eso era como una balsa en medio de la tempestad. Ella le miró a los ojos, contemplando sus melifluos ojos, pero no hallaba ni mentira ni duda en ellos. Entonces, ella asintió, no habló más, pero le siguió de cerca. A medida que avanzaban, la hierba violeta se tornaba negra. Y comenzó a sentirse en ella una sensación de suavidad antinatural, muy similar a la hierba que crecía en el mundo de arriba. También en esa llanura proliferaban orquídeas tan blancas como las nubes, cuyo contraste con la hierba de carbón las hacía parecer más puras si cabe. El río en esta llanura se tornaba de turquesa a incoloro, y soltando las vidas de aquellos que se bañaban en sus aguas, caía a un abismo profundo. Orfeo se asomó al abismo, y éste le devolvió la mirada. Un frío que parecía eterno se adentró en sus huesos, y se apostó ahí, y se negó a abandonarlo. En su breve intercambio con el tártaro, Orfeo encontró un lugar en el que nada parecía entrar, y por seguro nada conseguía salir. Un sitio oscuro, y tan antiguo que hasta los propios dioses se negaban a entrar. Era un vacío oscuro tan profundo que parecía supurar dolor y tristeza en forma de un abismo infranqueable. Fue Eurídice la que empujó los ojos de miel de Orfeo lejos del abismo, que parecía haberlo atrapado en su infinitud. «Orfeo», preguntó ella, mientras tocaba su hombro peinado con lana. Él reaccionó con un salto, luego un escalofrío que recorrió visiblemente su espalda. Él, de los dedos ágiles, tardó un momento en reaccionar, pero cuando halló los ojos purpuras de Eurídice, pareció recuperar la cordura que el tártaro, con solo una mirada, le había arrebatado. Cubrió la mano de su esposa con la suya propia, mientras asentía en forma muda de agradecimiento. Quién sabe si Orfeo vio algo más que la oscuridad eterna, pero viese lo que viese, lo llevó consigo hasta el momento de su muerte. Detrás de ellos se encontraba un palacio hermoso, era de piedra blanca, sostenido por columnas rojas. La casa de Hades. Orfeo tragó saliva, y cogiendo la mano de Eurídice se dirigió a su destino. Dentro del palacio, las almas que Hades había tomado para su servicio se miraban extrañados, pues nadie debía poner un pie en la casa de Hades. Como mucho los jueces del inframundo podrían tomarse esas libertades, pero ni siquiera ellos lo hacían. Respetaban, o temían, demasiado a Hades como para entrar en sus aposentos sin permiso. Incluso algunos dioses, como Zeus o Poseidón, recelaban de molestar a su hermano mayor en su hogar. Orfeo, sin embargo, caminaba con seguridad como si el palacio fuera un mero obstáculo que superar en su objetivo. Tenía miedo, eso seguro, pero Orfeo no dejaba que Eurídice lo notase. Ella había pasado por el infierno, y si Orfeo no actuaba como salvavidas, no lograrían salir de ahí. Orfeo guiaba a Eurídice, tomando su mano. Ella apenas podía seguir el paso que su marido tenía, pero confiaba en él. Estaba segura de que, si alguien podía sacarla de allí, era su amapola. Con eso podía contar. El interior del palacio parecía un laberinto, uno tan complejo que ni el propio Dédalo sabría resolver. Cada giro parecía llevar a un aposento cerrado o un pasillo sin salida. Lo único que se oía eran los murmullos de las almas, y los pasos de Orfeo resonando sobre la alfombra roja que decoraba los suelos del palacio. Había multitud de jardines en los que había infinidad de plantas, que más allá de fingir su vida, estaban vivas, y extraordinariamente bien cuidadas. Orfeo no tuvo más remedio que ignorar su propio asombro ante tales cosas, que no había visto en toda su estancia en el inframundo. Mientras Orfeo caminaba, en su mente comenzaba a explorar todas las posibilidades, todo aquellos que el rey del inframundo podría pedirle a cambio de liberar el alma de su mujer. No tenía mucho que ofrecer, pero esperaba que fuese suficiente. En medio de uno de los patios se encontraba Thanatos, quien cansado de su labor se pasaba sus breves descansos oliendo las flores de Perséfone. Oyó unos pasos fuertes en contra de una de las moquetas, y observó al poeta dolido, quien llevaba consigo al alma de su esposa.
Ante tal visión, Tánatos desapareció para llevar la noticia ante Hades, sin que nadie pudiera sentir su presencia desaparecer. En cuanto Orfeo halló la sala adecuada, vio Orfeo al dios del inframundo sentado en su mesa. A su lado su esposa Perséfone, ambos escuchando la confesión de la muerte. Orfeo tenía la intuición que él era el tema central de la conversación, pues los ojos rojos de Hades se centraron en él. No fue de manera acusadora, ni tampoco enfadada, sino que, el dios del inframundo sentía curiosidad por él. Hades era de apariencia robusta, una complexión fuerte. Hades tenía una piel grisácea, en conjunto con algunas líneas negras que recorrían sus antebrazos hasta la altura de los hombros. Su rostro era afilado, ausente de cualquier vello facial, lo que hacía más evidentes sus ojeras constantes, que enmarcaban sus ojos carmín con una esclerótica oscura como la noche. Parecía estar cansado, aunque la curiosidad que sentía ahora lo enmascaraba un poco. Y tenía él, dios de los muertos, un olor a incienso que no se despegaba de él. Ni de su cabello negro, oscuro como la propia noche. A su lado estaba su esposa, Perséfone, que era diagonalmente opuesta a su marido. Tenía una tez más bronceada que el propio bronce, besada por el sol de verano que ella llevaba consigo a todas partes. Sus ojos eran verdes, más que las esmeraldas que adornan la tierra y parecían llenos de esperanza. Era de una complexión proporcionada, algo que su atuendo, una túnica blanca con ornamentos verdes y múltiples broches de oro, no ayudaba a ocultar. Su rostro era sereno, y parecía sonreír mirando directamente al poeta con una mirada que solo podía verse como orgullo. Una mirada comprensiva que infundió al poeta con fuerzas para seguir con su objetivo. Ella, diosa de la primavera, olía a flores con más fuerza que la propia naturaleza. Su cabello, color similar a las barricas de roble, era decorado por una diadema de espiga de trigo dorado. Tánatos desapareció, con el mismo silencio con el que había entrado en la sala. Esto dejó a Orfeo y Eurídice a solas con la pareja de reyes del inframundo. Hades observaba al chico y a su mujer, un alma que era suya por derecho propio. Orfeo intentaba hablar, pero no sabía cómo. La mirada de Hades era como un millar de losas puestas sobre su pecho, que casi le impedía tomar el aire en sus pulmones. Hades sabía que podía terminar este asunto sin levantar un dedo de su mano, y Orfeo sabía que el rey lo sabía. Todo parecía terminar antes de que pudiera terminar, pues el juicio de Hades era definitivo. Por obras del destino, o tal vez porque así lo decidieron las Moiras al tejer el tapiz de la vida, Hades habló. ¿Eres tú acaso aquel que ha entrado en mi reino en vida? ¿Eres tú quien ha pasado por los Elíseos sin merecerlo? ¿Eres tú quien ha entrado en mi palacio sin permiso? ¿Eres tú quien ha robado una de mis amadas almas sin consultarlo? La voz de Hades era mesurada, calmada, con una inflexibilidad propia de aquel que ya sabe las respuestas a las preguntas que hacía. Orfeo asintió, sentía su cuerpo temblar ante la presencia del dios de los muertos, el llamado invisible e inevitable. No podía echarse atrás, y apretando la mano de Eurídice habló. Su voz temblaba, pero de manera paradójica era firme. Sí, soy aquel. Dijo, esperando el juicio pertinente. Hinchó su pecho de aire, mientras recibía la mirada oscura de Hades. ¿Y qué buscas, ladrón, al venir frente al que has robado? Orfeo sabía que sus palabras tenían que ser escogidas con cauta precisión, porque si no habría de buscarse la muerte para sí y para Eurídice. Robar no busco, señor mío. Solo salvar a la mujer que amo. Pido más de lo que merezco, lo sé. Pero no podía vivir sin ella. Orfeo confesó. Hades meramente suspiró, dejó los papeles que tenía delante suya y miró a Orfeo. Lamentó que sea así, muchacho, pero no puedo hacer nada para cambiarlo. Si te dejara, todos los enamorados vendrían a mis puertas, y pedirían lo mismo. Perséfone miró a su marido triste, dio un leve toque en su hombre, pero el dios la miró, con una mirada triste pero decidida, y negó con la cabeza. Orfeo miró a Eurídice, ella estaba tan asustada como triste, veía sus piernas temblar ante la idea volver a los asfódelos, y sus ojos poco a poco se comenzaban a saturar de lágrimas. Orfeo negaba en su cabeza que su viaje terminará tan cerca del final. Sintió el peso de su lira, el barniz de la madera parecía brillar como un espejo y pudo él verse reflejado con todos sus defectos y virtudes en la madera de la lira, que lejos estaba ya de un instrumento ordinario, sino que se acercaba más a ser una parte más del alma del poeta. En medio del ensordecedor silencio, Orfeo supo que tenía que probarse. Probar la fuerza de su amor, y si convencía al dios, prevalecería en su empresa, y si fracasaba, Orfeo caminaría de vuelta a su hogar, solo y dolido, pero con la certeza de que la vida continuaría, y que él intentaría volver a vivir, aunque fuese sin su ninfa.
No sabía cómo podría vivir solo con media alma, pero lo intentaría. Así pues, era un trozo de madera con 19 cuerdas, y un corazón lleno de amor que entregar, y Orfeo lo entregó sin reservas, en un cántico que era tan hermoso que semejante era al amanecer, y muy cercano al nacer de un río. Hades miró al muchacho, su esclerótica negra parecía un poco menos oscura al oír su canción, y muy dentro de él, su corazón, cansado y atado por milenios y milenios de actuar, pareció reposar un poco. Perséfone no ocultaba su deleite por el canto, sino que cayó enamorada de la letra y la música de su cantar. Cuando él hubo de haber terminado su peculiar petición, miró al dios con ojos suplicantes. Hades suspiró, más cansado todavía, ahora que la canción había terminado. Tu canción es muy hermosa, muchacho, no lo niego. Ha alegrado mi corazón pesado. Pero eso no cambia mi decisión. Orfeo, sin embargo, se negó en darse por vencido. Yo, señor del inframundo, te ofrezco mi alma para que toque aquí en tu palacio para todos los mañanas, pero, por favor, déjame esta pequeña vida con ella. Suspiró triste Orfeo. Hades negó por segunda vez. No ofrezcas tu alma para cantarme, muchacho, pues ya es mía. Mi decisión es firme. Ningún alma saldrá de mi reino para vivir una vida que no le corresponde. Fue Perséfone quien intervino por el poeta. No me regalaste, esposo amado, orquídeas blancas para decorar el pasto porque me amas. No me regalaste granadas para comer porque me amas. Regálame esto, porque sé que me amas. 2 vidas son efímeras para ti, y ambos volverán hasta tu reino. Regálame esto si me amas. La voz de Perséfone no era persuasiva, ni tampoco le recriminaba nada a su marido. Solo lo pedía, con plena confianza de que, si no lo hacía, no sería porque no la amaba, sino porque realmente nada podía hacer él. Hades suspiró y asintió. Está bien. Mi amada esposa vela por vosotros, así que responderé. Asciende con ella, muchacho, llévala contigo. Pero no la mires. No vuelvas tus ojos a ella. Pues ningún vivo debería ver a los muertos. Si llega a la tierra de los vivos, tendrá la segunda oportunidad. Si la miras, ella volverá conmigo, y nada hará que cambie de opinión entonces. Marea 12. Orfeo sintió su cuerpo tensarse ante la advertencia de Hades. Su esclerótica negra parecía advertir de 1000 penas si el poeta desobedecía su orden. Orfeo notó cómo Eurídice apretaba su mano con fuerza, temblorosa de soltar. Orfeo asintió al dios del inframundo, así como a su valedora, Perséfone. Gracias, sinceramente se lo digo. Dijo Orfeo inclinándose ante los dioses. Perséfone sonrió al muchacho, sus dientes blancos como el marfil, le animaban a prevalecer en su tarea. Hades por otro lado seguía mirándole con curiosidad insaciable, preguntándose para su adentro, cómo es que esto habría de terminar. Tampoco le molestaba, pues sabía que tarde o temprano ambos estarían de vuelta en su reino, como todo aquel que goza el regalo de vivir. Con un movimiento de su mano, Hades dio la reunión por terminada. El dios volvió a sus papeles, y la diosa volvió a sus flores, pero ambos estaban atentos a cómo esta historia terminaría. Orfeo tocaba la música para que su esposa pudiera seguir su paso. Era una melodía muy lenta, pues Orfeo era temeroso de que su paso fuera muy rápido y que Eurídice ni pudiera seguirlo. Cada nota era como una escalera de luz que guiaba a los enamorados de vuelta a sus bosques verdes y vivos. Cada nota una promesa de amor eterna en la segunda oportunidad que se les había convencido. La hierba negra y las orquídeas blancas del palacio de Hades comenzaban a quedar lejos, tornándose de nuevo al color violeta que caracterizaba los campos asfódelos. Las mariposas verdes parecían estrellas en el cielo sobre sus cabezas, y parecían señalarles el camino para continuar, la hierba bajo sus pies era inocua, y el silencio del campo solo se veía mermado por su música. El río Leteo se apartó a su paso, como si hasta él permitiera el paso de los enamorados. Orfeo miró el cauce seco del río del olvido, que se había detenido para ellos. El poeta nervioso esperaba tener un último reto en esta muralla de agua corriente, pero no parecía haberlo. Con decisión colocó el pie sobre la tierra seca, y tocando con delicadeza su lira, pasó el curso del río. Con la mirada dirigida al frente, siguió. Inmediatamente después que él cruzara el cauce, o así se lo pareció a Orfeo, el río Leteo prosiguió su correr habitual en su labor de librar a las pobres almas de su sufrimiento. Poco a poco, la hierba morada se tornaba verde, y se volvía mullida como las plumas, denotando la vuelta a los campos elíseos. El gran pino del templo se erguía delante suya como un punto de cercanía a su hogar.
Casi podía sentir el sol besando su piel, y podía ya oír la risa de su esposa, mientras ambos se bañaban en el río y disfrutaban de la compañía del otro. El cuello de Orfeo, poco a poco, se entumecía de tener la mirada dirigida, de manera obligada al frente. La cuerda que sujetaba la lira y la colgaba a su cuello hacía que éste se resintiera. El poeta sentía ahora todo lo que había pasado en las últimas horas o tal vez días, en el inframundo. El tiempo parecía no haber pasado, pero también era como si hubiese estado semanas caminando. Mientras entraba en la ciudad de los Elíseos, Orfeo notó como poco a poco sus pasos descompasaban del ritmo que marcaba la lira. Su mente, torturada por el cansancio, y por la sensación de finalidad de su viaje, se preguntaba preguntas sin respuesta. En los Elíseos todo parecía no haber cambiado, la gente le saludaba con amabilidad, pero no parecían reparar en nadie más que él. Los Elíseos poco a poco llegaban a su fin, pero con el cansancio floreciendo en su piel, Orfeo comenzó a errar algunas notas, y sus pasos se volvían más lentos, o tal vez más rápidos. La mullida hierba de los Elíseos parecía pedirle al poeta que lo dejase todo y se quedase allí a descansar. Orfeo sabía que solo hallaría descanso en la superficie, una vez hubiera terminado todo. De una manera o de otra. El cuello de Orfeo dejó de simplemente molestarle a convertirse en un suplicio. Una vez pasaron los campos elíseos era normal que el poeta detuviera la música y el caminar para tratar de aliviar su dolor. Cada vez que el poeta llevaba las manos a su cuello para intentar prescindir de su dolor, su cabeza se giraba un poco hacia atrás, sin que él lo quisiera. Y cada vez que se detenía a masajear su dolorido cuello, se giraba un poco más, y nada detrás de él parecía haber cambiado. Con el tiempo la música se volvió más simple, que no por ello menos hermosa. El sudor comenzó a caer por la frente de Orfeo, pero no era un sudor normal, sino que era tan frío como el invierno, lo cual hacía que Orfeo tuviera que detenerse para quitarlo. El viaje por el río Estigio también se desarrolló sin ningún problema, pues ni siquiera el barquero exigió un precio a pagar, eso hizo que Orfeo se relajara, o por lo menos lo intentará, tanto así que incluso dejó la lira colgada en su espalda, demasiado cansado como para seguir. El viaje en la barca de Caronte fue infernalmente largo, pues Orfeo miraba al frente, hacia la orilla que pronto le llevaría de vuelta al hogar, pero detrás suya no se oía nada. Ni una respiración, ni el peso de un cuerpo contra la madera. Nada. Solo el sonido del remo de Caronte en contra del agua. Un agua que no reflejaba nada, por lo que, Orfeo, dejó de mirar a la superficie, pues no le daba pista alguna sobre si Eurídice estaba detrás suya. En su mente se consolaba, asegurándose que así era. El paso había sido lento, y la música debería haberla guiado de vuelta hasta él en caso de que se hubiera perdido. Delante de él se erguía la antesala del inframundo, los árboles con una madera lampiña como la propia nieve, y hojas más rojas que el carmín. Mientras la niebla seguía densa, y al contacto con ella, la mente se difuminaba en sí misma. Sin mirar atrás, Orfeo agradeció al barquero, y prosiguió su camino. Ahora que la lira se cargaba totalmente en su cuello el dolor aumentó, y en conjunto con la niebla, hizo que el juicio de Orfeo fuera más limitado. El poeta apenas podía sentir el suelo bajo sus pies, pues su mente estaba colapsada. Las hojas del suelo comenzaban a quebrarse bajo sus pies, pero detrás suya, él no podía oír nada. Ya en el último tramo, el silencio se apostó en el ambiente. Un silencio lleno de expectativas y de nerviosismo. Cada paso llenaba el silencio con un sonido de quiebre, que parecía resonar en la mente de Orfeo mucho más de lo que debería. Orfeo, cansado y con mucho esfuerzo, logró llegar a la grieta que delimitaba el inframundo. Afuera de ella le esperaba el claro de agua cristalina, y un bosque que esperaba su vuelta con su amada. Una vida llena de todo lo que amaba. Eurídice y él yaciendo juntos hasta que la vida se extinguiera de ambos. Pero juntos, siempre juntos. Una familia, una razón de ser. Orfeo lograba visualizar su vida junto a Eurídice, una vida llena, plena, sin falta ni pena. Un fuego para calentar sus cuerpos, y su amor para elevar sus alamas. Parecía posible, al alcance de su mano, unos pasos más y lo habría logrado. Habría cumplido su promesa, y habría arreglado lo que las moiras parecían haber errado. Dentro de la cueva el agua resonaba con fuerza. Gota a gota. El agua del mundo de los vivos ya indiferenciable del agua de los muertos. El sonido de las gotas era una música que penetraba el corazón de Orfeo, pues le recordaba al sonido del olvido, que en el leteo se le había mostrado. Aún así, siguió hacia adelante. El sol se asomaba ya en el fondo, y la misión que se había impuesto llegaba a su fin. Mas, sin embargo, una pequeña florecilla, que crecía en medio de la gruta llamó su atención.
Una pequeña amapola que crecía donde ninguna planta más se atrevía a crecer. En la mente de Orfeo, llegaron recuerdos improvistos, recuerdos vívidos de cómo él mismo había, tiempo atrás, arrancado esa misma amapola antes de entrar al inframundo. Estando tan cerca del final, eso debería haber sido ignorado, pero el cansancio había tomado control de la mente del poeta, quien contempló la amapola. Se arrodilló y arrancó con gentileza la amapola. Podía verse a sí mismo colocándola en el pelo de su amada, mientras disfrutaban la vida que se habían ganado. ¿De verdad lo había logrado? Sin más. El mundo seguía igual y Orfeo, aunque no lo fuese, también se sentía igual. El silencio de la gruta, únicamente cortado por el sonido de goteo lejano, se volvió insoportable. Una idea se centró en la mente cansada de Orfeo. El mundo me lo ha vuelto a negar. Orfeo, dejando caer el sudor en el suelo, se levantó poco a poco. Sus piernas cansadas apenas parecían poder levantarle. Orfeo, sin embargo, siguió determinado a avanzar. Un paso. Otro. Otro. Una quemazón llegó al cuello fatigado de Orfeo, quien detuvo su caminar y llevó su mano a su cuello para intentar aliviarse. En esa posición, mientras apretaba con fuerza los músculos bien formados de su cuello, y sin él quererlo, se giró un poco más hacia atrás. La ventana que se formaba entre su brazo flexionado y su torso le permitía ver detrás suya. Sabía que no debía mirar, pero no parecía haber nada. La mente de Orfeo se llenó de miedo. Tal vez el leteo se había cerrado demasiado pronto, o sus pasos fueron muy rápidos, o tal vez su música no había sido lo suficientemente brillante para traerla a ella junto a él. No pudo evitarlo. Girando el cuello por completo, la vio a ella. Sus ojos amatista llenos de amor y esperanza. En sus labios una sonrisa de aquella que confía en aquel que le guía. Su voz era ahora luz. Orfeo, ya está. Dijo ella, pensando que el viaje había terminado. El color huyó de la cara de Orfeo, y este se lanzó a abrazarla. La apretó con todas sus fuerzas contra su pecho. Lo siento, lo siento, lo siento. Dijo Orfeo, con alma rota, esparcida por el suelo frío de la cueva. Apretó más fuerte a Eurídice contra su pecho, el manto de lana en medio de ambos como testigo. Eurídice comenzó a temblar ante la reacción de Orfeo. Mi amor. Dijo ella confusa, pero ya no pudo hablar más, y ella comenzó a desintegrarse en granos de arena blanca, que se escurrían de los brazos de Orfeo sin que pudiera hacer nada el poeta para impedirlo. Era ahora ella la que se aferraba a su esposo, los ojos amatistas llenos de miedo. Detrás de sus ojos morados había un sentimiento que Orfeo no podía identificar, o tal vez no quería. Era amor, terror, decepción. Orfeo no lo sabía, pero le pesó en su corazón. Te esperaré, mi amor, volveré a ti, solo espera, cenaremos juntos, todas las noches, pero no en cuerpo, mi amor, que eso no es importante, mas en alma estaremos juntos, y nadie podrá separarnos. Dijo Orfeo, intentando retener a Eurídice, quien antes de desaparecer, juntó su mejilla junto a la de su esposo. Estaba inhumanamente fría, pero para Orfeo fue el acto más cálido que jamás había presenciado. Lo último que pudo ver de su ninfa antes de que ella valiera a la oscuridad fueron sus ojos amatistas, que destelleaban una pena eterna. Orfeo cayó de rodillas en la cueva, y un llanto partió el cielo ese día, por toda la región se pudo oír, y en el corazón de todos los vivos se podía sentir. Y en la mente de todo el que vive solo se pensaba una cosa al oírlo. He aquí a alguien que perdió su alma y sigue viviendo. EQV. Cuando mis rodillas encontraron el suelo de aquella gruta, sentí como mi vida terminaba. Era un momento sin música, sin un redoble de tambores o tan siquiera alguien para verme. Ya fue así la primera vez que ella murió. Puedo entonces decir que soy alguien que ha muerto 2 veces, y que, aún así, sigue con vida. Tardé mucho tiempo en lograr salir de la gruta. Era como si el tiempo se hubiese detenido. Solo era yo y mi dolor. Mi dolor y yo. No estoy seguro de si pasaron días, o muchas lunas, pues el ambiente no era el indicado, la cueva no permitía que el sol pasara lo suficiente ni que el viento entrara. Ahora que soy ya viejo, me avergüenzo un poco de mi actuación, pues me recreé en exceso en mi pena. Todavía hoy lo entiendo. Pues en mis viejas articulaciones, así como en mi cabello, ya blanco por el tiempo, todavía resuena el dolor de mis palabras, y sobre todo de mis acciones. Nunca le he contado esta historia a nadie, ¿para qué? Nadie la creería. Vierto pues ahora en estos papeles la historia de mi vida, o una parte de ella, para quien pueda interesarle. No estoy seguro de haber aprendido algo. Me caí, sí, me levanté, también. Pero tardé mucho tiempo en tan siquiera volver a comer.
y mucho más tiempo todavía en volver a reír, y hoy en día no estoy seguro de haber vuelto a vivir como lo hacía antes. Tras salir de la gruta de mi dolor, no fui capaz de volver a mi ciudad, no estoy seguro de por qué, pero estaba claro que mis pasos no iban a volver por Tracia, ni mucho menos por la casa de mi padre. Caminé mucho, canté mucho, pero sentía que el mundo no se detenía conmigo, que no lloraba conmigo. Y ese me dolía. Me resentí mucho, pues el mundo seguía hacia adelante, mientras que yo me quedaba atrás. Me ahogué en memorias y me negué a vivir el presente, y por eso digo que me avergüenzo de mis acciones pasadas. Dejé de ir a los bosques e incluso dejé de cantar para mí mismo, e incluso me vi tentado a volver a cantar para ordenar el mundo. Eso ya sabía que era absurdo. Lo había entendido en mi viaje al inframundo, pero me comportaba como si negar todo lo que había ocurrido en ese lugar negara lo que allí pasó. No lo hizo. Pasado el tiempo, y con necesidad de alejarme lo más posible, me enrolé en un barco, largo, no buscaba nada allí, solo seguir huyendo del sitio en el que pasó todo, con suerte de que eso hiciera que el dolor se parara. En verdad huía de mí mismo. Conocí a un hombre, Jason, era un hombre fuerte, que parecía poder con todo. Solo con él compartí mis penas. Él me enseñó que querer que el mundo se parara a lamentar era como tratar de mantener una lanza clavada en tu costado. Nunca he sido muy bueno en la guerra, y no entendí bien la metáfora. Pero cuando me lo explicó lo entendí mejor. No podía querer que el mundo se detuviera en el mismo momento en el que yo más sufría, porque entonces no habría forma alguna de dejar de sufrir. Y fue en ese momento en el que decidí avanzar. Con dolor, y cargando con una vida que no puedo olvidar, porque en el caso de hacerlo, me olvidaría de mí mismo. Irónicamente acepté que mirar hacia adelante era la única manera de avanzar. Y en ese momento el sol en mi piel volvía a ser grato. El viento haciendo bailar a mi pelo era agradable, y la vida parecía brillar un poco más. Nunca he olvidado a esa ninfa, aunque no haya vuelto a pronunciar su nombre. Y solo puedo pedirle perdón por lo que hice mal, y cumplir mi promesa. Todas las noches, incluso a día de hoy y lo seguiré haciendo hasta el día en que me muera y pueda reunirme con ella, divido mi cena en 2 porciones, una para mí y la otra para ella, quien yo amo profundamente. Una vez terminó de cenar, cantó para ella, así pueda oírme o no. Dentro de mi corazón sé que ella puede oírme, y espero que le dé las fuerzas suficientes para afrontar la lucha en la que está. Muchos dirán tras leer estas líneas que yo soy culpable de lo que hice, y puede ser. Y es algo que he cargado con diligencia durante muchos años. ¿Habríais hecho en mi situación lo mismo? No lo sé tampoco con certeza. Hay gente que muere por amor, y yo lo he visto. Yo decidí enfrentarme a él y seguir viviendo, mirando hacia adelante, pero recordando siempre lo que dejé atrás. Y no me arrepiento de haber vivido. Y espero que nunca nadie se arrepienta de esa decisión. Nota del autor. Con este capítulo cerramos la primera historia, la de Orfeo, Eurídice y su tercero en discordia, la penosa tierra que los separa. Ha sido un placer para mí contarla, y que vosotros de mente prudente la hayáis escuchado con atención. No es mi esperanza diferente a la que exponía al principio de la historia, esperar que hayáis aprendido lo mismo que en aquella gruta le fue revelado al poeta de las Amápolas. Tanto la vida como en el acto de amar, no es siempre lo más fácil lo mejor, sino que aquello que más cuesta tiende a ser lo que más beneficios reporta cuando analizamos lo que realmente importa. Y los reveses que nos puedan dar tanto las demás personas como la propia vida no son sino oportunidades de ejercer nuestra personalidad, y crecer junto, y gracias a ello. No quiero manchar el final con una descara promoción de lo que es este canal, pero estaría bien que os suscribierais si es que ha sido de vuestro interés, y sobre todo si es que tenéis lo que hace falta para enfrentaros a las historias del pasado sin doblegarse ante ellas. No digo nada más pues. Me despido ahora de la mejor manera que puedo, y os invito a manteneros atentos. La siguiente historia nos llevará a un gran barco. Una historia de amor tan trágica como esta. La violencia de la vida y el capricho de los dioses. Una epopeya sobre la libertad. Hasta ese entonces, vuestro Rapsoda se despide. Solo por ahora.